Buen día, apreciados estudiosos. En este video vamos a ver una herramienta fundamental para el cálculo que son los límites. Entonces vamos a hacer una definición conceptual, luego vamos a comprenderlos desde lo numérico y al final vamos a dar una perspectiva general de cómo resolver límites que presentan sobre todo indeterminaciones. Para arrancar, lo importante es definir qué es un límite. Un límite es un valor al cual se aproxima algo sin alcanzarlo. Imagínense que ustedes van en un carro y oprimen el acelerador. Va a haber una velocidad límite a la cual ustedes, por más que opriman el acelerador, anden en una carretera plana, nunca van a llegar. Esa sería la velocidad límite. Esto desde la perspectiva del cálculo, ¿qué significa? Que si ustedes tienen una función, no importa si no está definida en un cierto valor, y ustedes se acercan a ese valor, pero siempre están mucho más cerca sin llegar a él, el límite de esa función será el valor al cual se va acercando la función a medida que ustedes se acercan a dicho valor. Para entenderlo mejor, veámoslo más en detalle. Miremos esta función, que es la función f de x igual a x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Si ustedes miran, el denominador es x menos 1, y por lo tanto la función no estaría definida ya que 1 menos 1 me daría 0 y yo tendría una indeterminación, o sea, un caso donde dividir por 0 no tiene ningún sentido. La pregunta sería, ¿cuál valor adopta la función cuando x vale 1? Si ustedes reemplazan directamente van a tener que 1 al cuadrado menos 1 sobre 1 menos 1 es lo mismo que 1 menos 1 sobre 1 menos 1 y esto les daría 0 sobre 0. En matemáticas llamamos indeterminaciones a valores a los cuales la función me da un número que no podemos determinar. Ustedes podrían decir que 0 sobre 0 da 0, porque cualquier número dividido 0 da 0. Sin embargo, no es claro y por lo tanto hablamos de una indeterminación. Si bien no podemos saber cuánto vale la función cuando x vale 1, podríamos mirar qué pasa a medida que la variable independiente se acerca a 1 sin llegar a ser 1. Dado que la función no puede adoptar el valor 1, la pregunta pertinente sería decir, ¿qué valor adopta la función a medida que nos vamos acercando a 1? Entonces evaluamos nuestra función f de x igual a x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1 para valores cada vez más cercanos a 1. Si la evaluamos en 0,5, pueden usar la calculadora para verificarlo, la función va a adoptar el valor de 1,5. Si la evaluamos en 0,9, que está bastante cerca a 1, la función adopta el valor de 1,9. ¿Qué va a pasar si la evaluamos en 0,99, que está mucho más cerca a 1? La función adopta el valor de 1,99. Miren que a medida que me voy acercando a 1, sin llegar a 1, la función va acercándose a 2. Por lo tanto, podemos ya expresarlo en notación matemática y decir que límite cuando x se acerca a 1 sin llegar a serlo de la función es igual a 2. Es decir, que a medida que la variable independiente x se va acercando a 1 sin llegarla, la función va acercándose al valor de 2 sin necesariamente llegar a él. Vamos a mirar entonces la definición de límite. En matemáticas, el límite es un concepto que describe hacia dónde tiende la función a medida que la variable independiente se acerca a un cierto valor. ¿Cómo se va a escribir? Límite cuando x tiende a A sería el valor al cual se aproxima la variable independiente de la función es igual a L, donde L sería el límite de la función. Los métodos para calcular los límites son variados. Acá vamos a ver una aproximación a estos métodos que son, primero, el método numérico, que fue el que adoptamos anteriormente, donde lo que hacemos es mirar hacia dónde se va acercando la función a medida que la vamos evaluando. Tendríamos el método gráfico, que sería que ustedes representen gráficamente la función, no tienen que hacerlo a mano. Pueden usar una aplicación web 2.0 donde simplemente ingresen la función y miren a medida que ustedes se acercan a ese valor en x hacia dónde se aproxima la función. Y por último tendríamos los métodos algebraicos. Los métodos algebraicos son de muchísima utilidad en situaciones donde encontramos indeterminaciones, es decir, expresiones como 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Tenemos acá una función que es la función f de x igual a x sobre raíz cuadrada de x menos 4 menos 2 y vamos a mirar cómo se comporta para valores cercanos a 0. Si ustedes evalúan la función cercana a 0, les va a dar 0 sobre 0. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para comprender cómo se comporta la función en 0 es evaluarla para valores cercanos a 0 desde la izquierda y desde la derecha. Desde la izquierda
quiere decir valores ligeramente menores que 0, como menos 0,01, menos 0,001 o menos 0,001. Esto es acercarse desde la izquierda. Si nos acercamos desde la derecha son valores ligeramente mayores que 0, como 0,01, 0,001 o 0,001. Vamos a encontrar que por un lado o por el otro la función se va acercando a 4 sin llegar precisamente al valor 4. Por lo tanto, podemos decir que el límite cuando x tiende a 0 para la función es igual a 4. Si ustedes miran la gráfica que tenemos a la derecha, vamos a encontrar que la función no está definida en ese punto. Sin embargo, a medida que yo me acerco a 0, tanto de un lado como del otro, la función va a adoptar el valor 4. Es decir, que este sería el método numérico y allá tendríamos el método gráfico. Cuando queremos evaluar límites, en muchas situaciones lo mejor es usar métodos algebraicos, es decir, hacer operaciones con letras, números y signos para encontrar el valor de la función sin necesidad de ponernos a averiguar sucesivos valores para mirar a dónde se aproxima y sin necesidad de la gráfica. El primer método algebraico es el método de reemplazo directo, en el cual si ustedes tienen el límite cuando x tiende a de una función, simplemente evalúan la función en el valor. Miremos estos dos casos. Límite cuando x tiende a 3 de 4x a la 2 menos 3x más 2. ¿Qué hacemos? Quitamos el límite y donde haya x vamos a poner el valor al cual se aproxima el límite, es decir, 3. Entonces, me quedaría 4 por 3 al cuadrado menos 3 por 3 más 2. 3 al cuadrado es 9, entonces sería 4 por 9 menos 3 por 3, 9 más 2. 9 por 4, 36, 36 menos 9 más 2. 36 menos 9 sería 27 y 27 más 2, 29. Es decir, que el límite cuando x tiende a 3 de la función sería 29. Estos casos son demasiado sencillos y sin embargo hay que tenerlos claros, ya que antes de que ustedes encuentren una indeterminación, lo mejor es mirar si hay indeterminación y cómo lo hacen, simplemente por evaluación directa. Si bien esto aplicó con un número entero, también aplicaría con un número fraccionario como límite cuando x tiende a un tercio para esa función cuadrática. Simplemente ustedes reemplazan y usando las operaciones normales para fracciones van a encontrar el resultado. En este caso el límite cuando x tiende a un tercio de la función sería 92 tercios, que ustedes lo podrían aproximar haciendo uso de decimales. Luego podemos tener situaciones como este límite, donde si evaluamos directamente, mírenlo, límite cuando x tiende a 0 de 5x al cubo más 8x al cuadrado sobre 3x a la 4 menos 16x al cuadrado, miren que todo tiene x, de tal modo que si ustedes evalúan en 0, les va a dar obligatoriamente un 0 sobre 0, que es una indeterminación. ¿Qué quiere decir? Que no podemos saber a dónde va el límite. En este caso podemos mirar y por factorización podríamos eliminar la indeterminación. Como arriba hay x y abajo hay x, podemos factorizar por factor común. El máximo exponente al que encontramos x arriba es x al cuadrado, es decir que x al cuadrado es el factor común de 5x al cubo dividido x al cuadrado sería 5x más 8x al cuadrado dividido x al cuadrado me daría 8. Entonces ya me quedó que x al cuadrado es el factor común de lo que está en el paréntesis. Haciendo del mismo modo, en el denominador vamos a encontrar que x al cuadrado es el factor común de 3x al cuadrado menos 16. Ahora noten que tenemos un x al cuadrado y un arriba y abajo, de tal modo que los podemos cancelar. Una vez cancelados, sí podemos evaluar el límite en 0, donde tendríamos que me quedaría 5 por 0 más 8 sobre 3 por 0 al cuadrado, que también es 0, menos 16, que me daría 8 sobre 16, que sería por lo tanto un medio. La factorización me permite eliminar la indeterminación y averiguar el valor del límite más allá de la indeterminación. Miremos este otro caso de límite por factorización. Tenemos el límite cuando x tiende a menos 1 de una función cuadrática sobre otra función cuadrática. Si la evalúan, y los dejo para que ustedes lo hagan, vamos a encontrar que nos da 0 sobre 0. ¿Cómo podemos eliminar esa indeterminación? Factoricemos arriba y abajo aprovechando que son trinomios de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Cómo lo hacemos? Abrimos dos paréntesis y ponemos primero la raíz del primero en ambos términos. Luego en el primer paréntesis vamos a poner el signo del segundo, que sería un más. Luego el producto del signo del segundo por el tercero, que sería más por más da más. Y tenemos que encontrar dos números que multiplicados me den 2 y sumados, por lo que los signos son iguales, me den 3.
Esos números serían 2 y 1. Ponen primero el mayor y luego el menor. ¿Qué significa? Que esta expresión es lo mismo que el producto de estos dos términos. Para el denominador haríamos lo mismo. Entonces x y x, luego ponemos el signo del segundo menos, y en el otro pondríamos el signo del segundo por el tercero, entonces me daría menos por menos más. Ahora necesitamos dos números que multiplicados me den 2 y restados por lo que son diferentes me den 1. En este caso sería 2 y 1. Ahora miren que una vez factorizada la expresión, encontramos que arriba y abajo hay un x más 1 que podemos cancelar. Y miren que esa es la fuente de la indeterminación. Por lo tanto, me va a quedar como límite cuando x tiende a menos 1 de x más 2 sobre x menos 2. Evaluando con x igual a menos 1 tendríamos menos 1 más 2 sería 1 y menos 1 menos 2 sería menos 3. Por lo tanto, el límite que queríamos averiguar es igual a menos 1/3. Recuerden que hay que tener claros los casos de factorización para encontrar el punto donde la indeterminación se manifiesta y cancelarlos. Esto no es difícil, el asunto es más que nada de práctica. Hay límites que ustedes van a resolver por racionalización. ¿Qué es racionalizar? Racionalizar es que yo tengo una expresión que tiene una fracción en donde hay indeterminación y yo voy a multiplicarla por otra expresión que sin alterarla me va a eliminar la indeterminación. Recordemos un caso de producto notable que es que si ustedes tienen a más b por a menos b, que eso se llama suma por diferencia, me da el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. De tal modo que si ustedes tienen expresiones que tienen raíz, como raíz de a más raíz de b por raíz de a menos raíz de b, le daría el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Pero el cuadrado de una raíz o la raíz de algo al cuadrado se elimina y me quedaría a menos b. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá tenemos límite cuando x tiende a 9 de raíz de x menos 3 sobre x menos 9. Si ustedes lo evalúan, miren lo que les daría. Raíz de 9 menos 3, la raíz de 9 es 3, o sea que me daría 3 menos 3 sobre 9 menos 9. 0 sobre 0, indeterminación. Para eliminar la indeterminación, lo que voy a hacer sencillamente es multiplicarla por lo que se llama el conjugado. El conjugado es la expresión que tendríamos en este caso con raíz del numerador, pero con el signo cambiado. Pero si la multiplico para que no se altere, también debo dividirla. Recuerden que cualquier número dividido por el mismo es 1, salvo 0 sobre 0. Entonces, la multiplico por raíz de 3 más 3, raíz de x más 3 sobre raíz de x más 3. Por lo que vimos anteriormente, en el numerador me quedaría raíz de x al cuadrado menos 3 al cuadrado. Raíz de x al cuadrado sería x menos 3 al cuadrado sería 9. Sobre abajo vamos a dejar las mismas expresiones usando paréntesis. Sin embargo, miren que me va a quedar un x menos 9 sobre x menos 9 que puedo cancelar y por lo tanto el límite cuando x tiende a 9 de la función se me va a transformar en 1 sobre raíz de x más 3. Que si ustedes lo evalúan sería 1 sobre raíz de 9 más 3, pero eso sería lo mismo que 1 sobre 3 más 3, por lo tanto el límite valdría simplemente 1/6. Acá tenemos otra expresión por racionalización. Entonces, ¿cuál es la que voy a racionalizar en este caso? El denominador. Entonces debo multiplicarla y dividirla por raíz de x más 4 con el 2, pero no le voy a poner menos, sino que le voy a poner más. Y miren que en el denominador se me va a eliminar la raíz por la suma por diferencia y me va a quedar abajo x menos 4, que sería raíz al cuadrado, o sea, se me cancelan, menos 2 al cuadrado. Y al numerador dejo la misma expresión, pero uso paréntesis para evitar confusiones. Si ustedes lo desarrollan, al final van a darse cuenta que el denominador es x y se me va a cancelar con el numerador x y por lo tanto el límite que me daba indeterminación ahora se me transforma en límite cuando x tiende a 0 de raíz de x más 4 más 2, que si ustedes lo evalúan en 0 sería lo mismo que raíz de 4 más 2. Raíz de 4 es 2, o sea 2 más 2, 4. A modo de conclusión, primero que nada, si quieren ustedes dominar límites, no les queda otra opción que practicar. Aprender matemáticas, yo lo repito mucho, es lo mismo que aprender a nadar o aprender a tocar un instrumento. No basta con que ustedes revisen toda la teoría. Si ustedes no ejercen una práctica continua y regular, nunca van a llegar a dominar. Entonces, revisen límites y practiquen. Lo ideal es que ustedes vean estos videos que están dentro del aula y pausen, traten de desarrollarlo. Si tienen un inconveniente, vuelvan al video, miren hasta donde no entendían y otra vez practiquen. A modo de conclusión particular de límites podemos decir
que los límites son herramientas que nos permiten determinar a dónde se aproxima una función a medida que la variable independiente se aproxima a un valor sin alcanzarlo. Además, los límites se pueden encontrar su valor numérico a partir de método gráfico, el método numérico que sería por aproximaciones sucesivas, o lo que hicimos énfasis en este video mediante cálculo algebraico.